A más de 40 días de conflicto entre Rusia y Ucrania, vemos que el panorama no parece llegar hacia la paz. Con el nuevo aviso en los últimos días de que la ONU va a sacar del Consejo de Derechos Humanos a Rusia, nos preguntamos nosotros, ¿por qué no sacar también a Ucrania, un país que tiene en sus filas del ejército a neonazis abiertamente? Asimismo, en el panorama mexicano vemos que el problema de la reforma energética está a pocos días de ser aprobada y con una posible claudicación por parte de Morena sobre lo radical que podía llegar a ser esta reforma. Asimismo, vemos, y con mucha alegría, que el proceso de revocación de mandato fue un relativo éxito y que seguimos adelante con el proceso de incrementar la democracia en el país. Bienvenidos al Ordine Nuevo. A más de 40 días de que inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, las tensiones han ido creciendo constantemente. Nos hemos hecho la tarea de semana con semana seguir este problema que parece no estar pronto para terminar. Los conflictos, tanto económicos como sociales y políticos, que se han estado desatando a causa de este conflicto no son para nada nuevos o propios de esta guerra, para nada. Son fenómenos que ya podíamos observar desde 2019 y que la pandemia de COVID-19 junto a esta guerra solo han hecho que sus efectos sobre la población más vulnerable se vean incrementados y potenciados. El panorama no pinta bien para ninguna nación y la amenaza latente de que este conflicto escale a mayor parece incrementar más y más. Sabemos que este tema lo mencionamos en cada video, pero no es que intentemos ser alarmistas con el tema, lo que queremos es intentar analizar la profundidad y gravedad del problema semana con semana. Empezando con la nueva de que esta semana la ONU sacó del Consejo de Derechos Humanos a Rusia. Esto luego de que el 31 de marzo en la ciudad de Bucha se viralizaran las imágenes de cadáveres en las calles, para lo que la guerra mediática no tardó ni un minuto en iniciar. Por un lado, el Kremlin aseguró que todo era un montaje, pues el alcalde de dicha ciudad publicó un video el 31 de marzo asegurando el control de la ciudad por las tropas ucranianas, sin mencionar en algún momento la aparición de estos supuestos cuerpos. Por su parte, los medios occidentales al servicio del imperialismo gringo aseguraron que esto era un acto barbárico más de las tropas rusas y una prueba más de la carencia de humanidad de estos sujetos. Este acontecimiento marcó rápidamente el panorama de discusión sobre lo acontecido, pero con una obvia ventaja de los medios occidentales en imponer su verdad. Si bien es un caso bastante polémico y no queremos pecar de inocentes hacia ninguno de los bandos, sí nos podemos atrever a apuntar a alguno de los crímenes contra la humanidad que ya habían cometido los milicianos del batallón Azov, los que ahora son miembros del ejército ucraniano, los cuales, con prácticas abiertamente neonazis, habían cometido actos de supremacía blanca y ataques contra la población rusoparlante, prohibiendo, por ejemplo, el hablar ruso desde 2019 y una situación parecida a una guerra civil en las regiones del Donbass. Tampoco olvidar que cuando Rusia llamó a la investigación y a la no glorificación de estos grupos nazis, petición que llevaba algunos años insistiendo ante la ONU, esta se mantenía de brazos cruzados y sin ninguna intervención real. No fue hasta el 19 de diciembre del año pasado que su solicitud se había aceptado ya en un panorama muy caliente entre estas naciones. Si bien la solicitud fue aceptada, es importante recalcar quiénes estuvieron en contra de esta iniciativa. Así es, fueron los Estados Unidos y los ucranianos. Qué conveniente panorama para una guerra, ¿no? Con esto no queremos apuntar a que Rusia sea una víctima del conflicto, para nada. Ellos también son parte fundamental del problema y se les debe juzgar como lo que son, una nación periférica con intenciones imperialistas de expansión. Situación que se ve reforzada cuando vemos al gran imperialismo chino acercarse rápidamente para competir con los Estados Unidos y encuentra en Rusia un aliado estratégico. Ya lo decíamos en un video previo, las sanciones contra Rusia terminarán afectando por igual a quienes las reciben como a quienes las emiten, pero con el costo político de acercar a más y más a Rusia y a China en una integración que a la larga será crucial para el destino del mundo. De la misma forma, volveremos a tocar el tema de la reforma eléctrica, pues parece que se encuentra a pocos días de entrar a su punto más importante y decisivo, pues será en esta semana que el futuro de esta iniciativa se vea logrado o no, ya que las discusiones se han ido tensando poco a poco. Con una propuesta de la oposición al interior del Congreso, el llamado grupo Va por México, de crear su propia versión de la reforma, el debate se tensó de sobremanera, pues se apunta a no dar posibilidad a la reforma eléctrica, la cual no podría pasar sin los votos de la oposición.
A lo que Morena ha respondido que está dispuesto a aceptar 9 de los 12 puntos planteados por el grupo opositor para que la reforma pase lo más pronto posible. Si bien no se ha dado a conocer cuáles son estos puntos que se están debatiendo o los 9 que se aceptaron, nos parece preocupante que se deje de lado los aspectos más radicales de la reforma que, como dijimos la semana pasada, ya son muy pocos. Aunado a esta situación, los representantes de los intereses norteamericanos en México esta semana volvieron a dar de qué hablar, pues Ken Salazar volvió a insistir con Obrador sobre el tema de la reforma, haciéndole una rápida visita al Palacio Nacional el día 6 de abril por las declaraciones del presidente sobre la reforma eléctrica en su mañanera, en el que acusaba a representantes norteamericanos de reunirse con la oposición y de presionar fuertemente al gobierno de no dañar los intereses gringos. Asimismo, el día jueves 7 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la ley de la industria eléctrica, dando paso y oportunidad en términos legales para que la modificación pase sin tantos contratiempos o que, como siempre, los intereses extranjeros y nacionales se protejan vía amparos y demandas. Ante tal situación, nuevamente, Ken Salazar salió apurado la mañana del día viernes 8 de abril a hablar con el presidente López Obrador, con una notable preocupación por el tema de la reforma y diciendo que no se busca romper la relación México-Estados Unidos, pero se busca que ambos cumplan con sus intereses. Por su parte, en la mañanera del día viernes, el presidente López Obrador salió a defender la soberanía nacional, anunciando que en caso de que naufrague la reforma eléctrica, buscará un cambio a la ley minera para proteger y mantener el litio en territorio mexicano. Señaló en la conferencia de prensa: si se llevara a cabo una traición, tenemos el recurso de la reforma de la ley minera, que no necesita de 2/3 partes, es mayoría simple, y tendríamos los votos para que el litio sea un mineral de la nación. Además de aclarar que, en caso de que el Congreso no apruebe esta ley, que ni se hagan ilusiones de que este mineral continúe en el mercado y dando beneficios únicamente a los que siempre han tenido. Finalmente, en este panorama, Morena nos vuelve a sorprender con su apoyo a la soberanía nacional, en el que parece ser que el partido responde a intereses totalmente distintos a los del mandatario. ¿Será que en cuestión de soberanía nacional, Obrador una vez más está a la izquierda del partido? Por esto, vemos indispensable el sumarse a todas las manifestaciones que abogan por una reforma muchísimo más radical en defensa de nuestra soberanía nacional y a dejar en claro que México no es tierra de conquista. De acuerdo con el conteo rápido de votos del INE, se dio a conocer que la participación ciudadana en el ejercicio democrático de la revocación de mandato fue del 17.77% del padrón electoral, lo que equivale a 16.502.636 personas, en donde se contabilizó que entre el 90.3 y el 91.9% de los votos fueron a favor de que el mandatario siguiera y que entre el 6.6 y el 7.8 votaron en contra. Asimismo, 280.000 votos nulos. A pesar de que el INE instaló una tercera parte de las casillas, el mandatario sacó la mitad de los votos de 2018. Con las cifras obtenidas del conteo, el presidente de la República, Andrés Manuel, salió a festejar señalando que la participación en los procesos electorales es importante, ya que en la democracia se gana y se pierde, y que la participación debe ocurrir en cualquier circunstancia y no solo cuando pueden aumentar sus privilegios. Por primera vez se lleva a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si desean o no que continuara un presidente de la República. Es algo inédito y es un paso adelante en el propósito para hacer que nuestra democracia sea un poquito más representativa. Y un gran logro para los que sufrimos las horas más oscuras del gobierno de Calderón o de Peña. En esos tiempos tan complicados, muchísimos de nosotros hubiésemos deseado que existiera una revocación de mandato. Y aplaudimos el ejercicio democrático que impulsó el actual gobierno, pues creemos que es un primer paso necesario para transitar a una democracia participativa real en que las clases subalternas podrán decidir sobre su propia soberanía y sobre su propio futuro, a pesar de que están marcadas en una campaña que mantiene los márgenes de una democracia representativa y burguesa. Sin embargo, vemos muy importante apuntar a la falta de una verdadera dirección de este ejercicio democrático, pues a nuestros ojos parece ser una simple agitación por el presidente Andrés Manuel, a quienes lo apoyamos, sin una intención real de organización misma que necesitan las masas para dirigir un verdadero movimiento que sostenga y dirija el quehacer del mandatario. Por lo que esta consulta aparece como un ejercicio democrático que no tiene mayor intención que glorificar la figura del presidente y salir sin una organización real, encerrados en su lógica electoral de toda la vida. Esta consulta, con una representatividad mínima en las casillas, nos revela en primer lugar que no es suficiente crear ejercicios donde la ciudadanía pueda participar con su voto para hacer valer la democracia desde el Estado mexicano, pues en votaciones como esta se deja ver en todo su esplendor las disputas y los intereses de las clases dominantes para proteger e imponer sus intereses.
El ejercicio de una democracia significativamente distinta a la actual no debería limitarse a los márgenes de representatividad en las instituciones o el ejercicio del voto directo, pues a pesar de que incluya a más personas, de fondo solo perpetúa el poder de los que siempre lo han tenido. Andrés Manuel ha recibido una respuesta positiva a seguir en su cargo, pero no es motivo para celebrar, sino ocasión para impulsar aún más la democracia en diferentes estructuras. No podemos tener un porcentaje del pueblo que crea ciegamente en la democracia del Estado mexicano por un lado y por el otro a un gobierno entregando en bandeja de plata la dirigencia de sindicatos a las mafias de siempre, o quedarse con los brazos cruzados y oídos sordos ante instituciones con estructuras antidemocráticas que van desde las universidades hasta las instituciones de todo el gobierno. Instituciones que al final del día tendrán un gran impacto en la construcción de una verdadera soberanía nacional y que pueden terminar siendo nuestros enemigos fundamentales.